Dios te bendiga. Voy a compartir algo que Dios me ha enseñado en el caminar con Jesucristo. Una de las cosas que está pasando el pueblo de Dios y algunas personas que no tienen a Jesucristo es que son atados por las adicciones, tienen ataduras en las adicciones. Cuando tú tienes ataduras en las adicciones, es un pecado que tú practicas constantemente y no te deja avanzar. En este caso, en el cristianismo, tú tienes una atadura que no te deja avanzar, siempre cometes ese pecado constantemente. Entonces, Dios me ha enseñado que cuando tú tienes una adicción, por lo menos te voy a dar un ejemplo. Hay personas que no pueden dejar las redes sociales por lo menos una semana y todos los días abren las redes sociales, el Facebook, el Instagram, están ahí constantemente y nunca pueden dejar porque no sé, es una costumbre que tienen y ya eso es una adicción sin tú darte cuenta, ya eso es una adicción. Otros jóvenes que están atados a la pornografía, eso también son adicciones. Entonces, cuando tú no puedes dejar algo y cometes ese pecado constantemente, ya tienes una atadura espiritual. Entonces, para que tú seas libre de esa atadura, lo que Dios me ha enseñado es que tienes que hacer estos dos pasos. Estos dos pasos que yo te voy a indicar van a ser algo en el mundo espiritual que tú te vas a empezar a liberar. El primer paso es reconocer el pecado que estás cometiendo. Ese pecado que estás cometiendo, tienes que reconocerlo delante de Dios, que te estás deleitando. Dios, reconozco que me he deleitado en este pecado. Tienes que reconocer delante de Dios que te has deleitado en ese pecado. Ahora, el segundo paso es la renuncia. Cuando tú renuncias, tú no estás aceptando ese pecado en tu vida. Y ahí comienza Dios a liberarte. Dios comienza a liberarte porque como no quieres cometer más ese pecado, tú lo estás rechazando. Entonces, tú debes hacer la siguiente oración. Señor, renuncio a este pecado que me está oprimiendo y no me deja avanzar en tu camino y no me permite vivir en santidad contigo. Cuando tú reconoces que has cometido ese pecado y renuncias, ahí hay dos cosas en el mundo espiritual que te libera de ese pecado. Ahora, pero tú tienes que, en este caso el cristiano, tú tienes que mantener una vida de oración para que esa liberación se mantenga y poco a poco tú vayas siendo liberado de esas adicciones, porque Dios no te va a liberar de un día para otro. Todo va a ser constantemente conforme a tu búsqueda. Tú tienes que demostrarle a Dios que ese pecado no lo quieres cometer. Y claramente los demonios, los espíritus inmundos te van a empezar a tentar. En este caso hay cristianos que están atados a la pornografía. Inclusive van a iglesia y eso, pero tienen ese tiquitique en las noches que observa, visualiza esta imagen, métete en las redes sociales y codicia esta mujer. Tienen ese espíritu inmundo que los ataca todos los días. Entonces ellos tienen que tener, digamos, que ese enfrentamiento a diario para que tú puedas ser liberado de esas ataduras que tienes, porque son ataduras que tiene la persona sin darse cuenta. Cuando tú comienzas a hacer la guerra espiritual a esos espíritus inmundos, Dios comienza a darte fuerza para que tú tengas esa liberación que tú estás buscando. Pero tú tienes que demostrarle a Dios que quieres ser libre. Debe demostrarle a Dios que quieres ser libre. Dios es una persona. Dios es una persona, tiene personalidad. Y Él prueba a sus hijos y también prueba a las personas que quieren ser libres. En este caso, los que están comenzando en el cristianismo. Dios no actúa así por emociones como nosotros. Él visualiza.
observa tu corazón, visualiza tus pensamientos, examina tus pensamientos y escudriña tu corazón para ver las intenciones que tú tienes. Si tú de verdad quieres cambiar y quieres dejar todas esas adicciones que te oprimen todos los días, Dios primero te va a probar, pero tú tienes que aceptar y reconocer ese pecado que estás cometiendo. Por eso que tú tienes que hacer esas oraciones. El paso número 1 es reconocer a Dios. Dios, reconozco que este pecado lo he cometido y me he deleitado. Reconozco. Pero ahora el paso número 2 es: yo renuncio a este pecado que me oprime. Renuncio a este pecado que me oprime. Cualquier pecado que tú tengas que te oprime, tú sabes qué pecado practicas todos los días. En este caso hay personas que beben mucho, hay personas que dicen mucha grosería, hay personas que tienen muchos malos pensamientos, que sufren de ansiedad, de depresión. Renuncia a ese pecado. Renuncia a ese pecado. Y eso poco a poco se va a ir de tu vida. Entonces, esto que yo estoy diciendo es porque a mí me ha pasado. Dios me ha enseñado, porque yo tenía un pecado que lo practicaba, me arrepentía. Señor, ayúdame, hasta que Dios me habló y me dijo: haz esto. Esto que yo estoy diciendo es porque a mí me funcionó. Dios me dijo: haz esto. Y yo, cuando comencé a hacer esto, Dios comenzó a liberarme. Pero yo tuve que reconocer que ese pecado lo estaba practicando porque yo quería. Porque los demonios te tentan, pero tú tienes la capacidad de decidir si aceptas ese pecado en tu vida o lo rechazas. Los demonios no te obligan. Los espíritus inmundos te ministran todos los días, pero ellos no te obligan. Tú tienes la capacidad. Dios te ha dado una capacidad de decidir si lo aceptas o renuncias. Ahora, el segundo paso, la segunda oración que tienes que hacer es: renuncio a este pecado que me oprime. No acepto este pecado en mi vida. Renuncio en el nombre de Jesucristo. Y ahí vas a comenzar a tener una liberación. Así que escucha muy bien este mensaje que te he dado. Practícalo y primeramente damos la gloria a Dios que nos ha dado este tipo de revelaciones para que en el mundo de los espíritus nosotros demos un impacto, en este caso de que somos libres en Jesucristo, porque los demonios saben quiénes son libres y quiénes tienen ataduras. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y esto fue Evangelio Predicado con Ángel Monte.